Hace unos días, semanas, algo así, en realidad no sé exactamente en qué fecha sucedió, Instagram habilitó una nueva función de filtros que se encuentra en sus historias. ¿Qué los hace diferentes de los filtros convencionales que ya tienen años en la plataforma y que todos conocemos? Que estos nuevos filtros utilizan inteligencia artificial para cambiar algo en la foto. Me di cuenta de esto cuando en TikTok empezaron a subir tutoriales de cómo usarlos, tanto en iOS como en Android. Al principio, cuando veía las fotos, o sea, el resultado sin el proceso, que la gente subía, así, sin ningún contexto, pensaba que era alguna clase de truco tipo, no sé, activar el flash de la cámara o algún filtro de una aplicación externa, no sé, cosas muy comunes que ya se han visto. Y por eso pasaba las fotos, no les daba tanta importancia y seguía con lo mío. Pero conforme me fui topando con más y más fotos del mismo tipo, comencé a verlas más detenidamente, apreciarlas, y me di cuenta que, además que el estilo obviamente es igual, hay algo raro en todas estas fotos, en estas imágenes, algo casi imperceptible para algunos, pero para otros muy evidente. Y es que estas fotos, en especial aquellas donde aparecen las personas, los usuarios, son demasiado perfectas. Empezó un pequeño debate, minúsculo diría yo, en el que algunos usuarios decían que el filtro solo cambiaba algunas cosas en la foto, nada serio ni grande, y metían muchos, en serio, muchos argumentos para defender esta postura, que dependía de la calidad de la cámara, la marca del celular, la pose, iluminación del lugar donde se tomaba la foto, qué tan bueno fueras al tomar la fotografía, etcétera, etcétera. Y quiero decir que el hecho de que te cambie el color de piel, ojos y textura no quiere decir que esto haga que dejes de ser tú, ¿o sí? Y justamente esto era lo que argumentaban las personas que notaban los cambios en la foto, que aunque cumplieran con los elementos ya mencionados, como la iluminación o calidad de la cámara para tomar la foto y la foto saliera del todo bien, seguían existiendo cambios, y no cambios del tipo: ay, cambió el color del ambiente, o alisó la piel, o me hizo los labios más grandes. No, 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 no. Me refiero a un cambio que está ahí ante los ojos de todos, porque aunque esa persona en la foto seas tú, aun con el más mínimo filtro, hay un cambio. Esa foto, comparada a la imagen que ves en el espejo, no es la misma, aun con los más pequeños e insignificantes cambios, y esto es un hecho, una verdad, aunque digas lo contrario. Y es impactante ver, leer y saber que hay muchas personas que niegan el cambio y defienden los filtros, en este caso los de la IA, diciendo que no cambia nada, solo la iluminación, y que no son diferencias reales, sino que solo está realzando algunos rasgos del usuario. Este tema tan X para muchos me llevó a disociarme y empezar a preguntar: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que no distingamos los cambios realizados con una IA? ¿Será un simple hecho de negar la realidad? ¿O es que ya no sabemos distinguir entre la línea de lo real y lo falso? ¿O es que hay algo más? ¿Será que hemos pasado más allá del valle inquietante? Creo que me pasé con esa introducción tan fatalista y pesimista, pero créanme que lo que he dicho anteriormente, toda la intro tendrá algo de sentido al final. Pero bueno, básicamente, ¿qué es el valle inquietante? No, ese no. El valle inquietante, Uncanny Valley en inglés, es definida como una incomodidad del tipo psicológico experimentada cuando los personajes digitales o robóticos se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, pero sin llegar a serlo ni parecerse. Es más o menos complicado. Y es que este término se ha distorsionado muchísimo en los últimos años. Ya no más ven un personaje aterrador o perturbador y le ponen esa etiqueta, cuando no, no es así. Para nada que es así. El término valle inquietante fue acuñado por el robotista y profesor japonés Masahiro Mori, pionero reconocido en campos de robótica y automatización, el cual en 1970, mientras era profesor de robótica en el Instituto Tecnológico de Japón, publicó un ensayo llamado Bukimi no Tani, en español, valle inquietante. En este artículo planteaba la hipótesis de que, a medida que los robots se asemejaran más a los seres humanos, la respuesta del ser humano cambiaría de la empatía y curiosidad al rechazo total, pues al lograr una apariencia realista, entre comillas,
comillas, nosotros, las personas, percibiríamos las sutiles y pequeñas diferencias que el robot llegase a tener, y nuestra mente lo clasificaría como algo espeluznante. Mori relataba, según su experiencia, cómo la gente siente más empatía cuando un robot tiene aspecto humanoide, o sea, con cabeza, 2 ojos, extremidades, torso, pero la empatía termina cuando el robot, teniendo todos esos elementos, además se parece a un ser humano, y esta semejanza sea cercana, produciendo una extraña sensación de rechazo o aversión que solo podría ser superada si esta réplica fuese exactamente igual a una persona real, algo imposible al menos en esos años. Mori representa esta idea gráficamente así, trazando la línea de una simpatía que crece y de repente se curva y cae en picada y remonta de nuevo, formando así el valle inquietante. Aunque él fue el primero en usar el término, lo cierto es que este concepto ya había sido utilizado muchos años atrás. En 1906, el psiquiatra alemán Ernst Hensch, disculpen mi alemán, se hizo el intento, escribió un ensayo llamado Sobre la psicología de lo inquietante. Jentsch se propuso a determinar exactamente qué es experimentar lo inquietante, qué cosas provocan esa sensación y por qué lo hacen. Él argumentaba que algunas cosas extrañas producen una sensación de desorientación e incertidumbre, algunas cosas, pero no todas. Por ejemplo, las figuras humanas de cera, aunque uno sabe que son figuras inanimadas, son tan realistas que inconscientemente se pueden pensar que son personas reales, es decir, están sin vida, evidentemente, pero nuestra mente malamente lo capta como con vida, pero nada puede estar con vida y sin vida al mismo tiempo, y es como surge esta sensación tan extraña. La palabra que Hensch usa para referirse a esto es un Heimlich, en español, inquietante, y él quería transmitir la sensación exacta a la que se refiere, algo tan perturbador que te ponga la piel de gallina y te hele la sangre, y si aún no alcanzas a comprender, imagínate este escenario. Vas con tus amigos a un museo de cera, pero por un extraño motivo te pierdes en los pasillos de este. Desesperado, empiezas a correr y buscar una salida, un pasillo que te lleve con tu grupo. Cuando al fin has encontrado la salida, abres la puerta y la cierras rápidamente detrás tuyo. Respiras aliviado, pero de pronto te das cuenta que esa no era la salida ni nada similar. Es un cuarto, pobremente iluminado, donde hay muchísimas figuras de cera, todas viéndote. Intentas salir, pero la puerta está atorada, y como si no fuera lo suficientemente malo, en tu desesperación escuchas un ruido y al girar la cabeza ves lo impensable. Las figuras de cera se están moviendo hacia ti, parpadeando sus ojos de cera, con la boca totalmente abierta, con movimientos antinaturales y desorganizados, y se van acercando a ti y despiertas. La incomodidad que produce pensar en esto, imaginarlo tan siquiera, eso es el valle inquietante. Recapitulemos. Jentsch definió bien el concepto del inquietante y con lo que tenía a la mano puso el ejemplo de los muñecos de cera para que el lector entendiera a qué se refería. Casi 70 años después, con una tecnología más avanzada que la que Jentsch tuvo, Mori bautizó el término como valle inquietante, del mismo modo, con lo que tenía a la mano, o sea, hace robots. Y aunque en ese momento era así, los años que siguieron de 1970 hasta ahora nos han demostrado que este concepto no se concentra solo en muñecos de cera o robots con rasgos faciales humanos. A lo largo de este tiempo hemos podido ver el ejemplo de las animaciones por computadora en 3D, la cual nos ha traído ejemplos, ¿qué digo ejemplos? Joyitas del valle inquietante, como lo fueron la película de Final Fantasy, Beowulf, El Expreso Polar e inclusive el primer diseño de Sonic en las películas, ya que aunque este no es humano, este tenía rasgos que se podían asemejar a uno, ojos separados, piernas largas, era raro. Y ya comparándolo con el Sonic rediseñado, que es el que todos conocemos, podemos poner la gráfica del valle inquietante así. Y bueno, esos ejemplos son algunos de animación 3D, pero así como la tecnología avanzó en el campo de la animación y el entretenimiento también lo hizo, desde sus efectos especiales prácticos hasta los digitales, y este también nos ha regalado sus buenos momentos del Uncanny Valley. Y en realidad debería ser sencillo identificar la sensación del valle inquietante. Esos personajes nos causan este miedo, ya sea por su rostro inexpresivo, sus ojos sin vida y movimientos antinaturales. Te lo pongo así: si uno de estos seres sonríe, aunque luzca en teoría como un ser humano, su sonrisa no luciría del mismo modo y nos resultaría inquietante. Pero, ¿a qué se debe que tengamos esta clase de instinto?
Existen múltiples hipótesis del por qué nuestra mente tiene este mecanismo, los cuales pueden ser, según el libro Atractivo Facial, Aspectos Evolutivos, Cognitivos y Sociales, puede que sea una forma en la que nos emparejamos, pues quizás al ver todos estos elementos en una posible pareja, activamos de manera inconsciente un mecanismo de evolución que nos indica que quizás esa persona tiene pobre salud hormonal, un sistema inmune bajo y baja fertilidad. Relacionado con este punto, también puede ser que sea una forma en la que la mente nos indica que alguien está enfermo y por eso sentimos esa aversión como un método de supervivencia. Inclusive esta aversión puede ser producida por un miedo innato a la muerte, ya que al ver seres casi idénticos a nosotros pero sin vida, sin alma, podría causar este conflicto interior. Y hay otras hipótesis, las cuales se han tocado muchísimas veces, que nos dice que en el pasado coincidimos con otras especies similares a nosotros, como neandertales u Homo erectus, y esta respuesta pudiera ser una posible autodefensa instintiva que quedó rezagada en los seres humanos actuales. Hay otras personas que se ponen más creativas y toman esta teoría pero con elementos más sobrenaturales, que quizás eran críptidos que nos cazaban y se parecían a nosotros, como sea. De todos modos, todo esto son puras hipótesis. Lo que sí es cierto es que llegado a este punto sabemos que nuestras mentes están programadas para reconocer y empatizar con rostros humanos y que cuando algo parece humano pero carece de esas pequeñas y sutiles diferencias que nos hacen serlo, nuestro cerebro la registra como algo incorrecto, ya que aquellas cosas que son casi humanas pero no del todo apelan ese instinto primario de supervivencia. Hasta ahora nos hemos embarcado desde 1906 hasta la actualidad, viendo ejemplos de todo tipo que ponen en evidencia que es el valle inquietante. Pero hasta este punto, en este momento, no les he hablado del que, a mi mero punto de vista personal, es el que se ha convertido en el máximo exponente del Uncanny Valley. A finales de la década del 2000, se empezaron a desarrollar los primeros fundamentos de lo que sería la llamada inteligencia artificial generativa, es decir, aquella que crea texto, imágenes, audios, video o códigos a partir de datos que el usuario ingresa. Pero no fue hasta a partir del 2020 donde esta se empezó a popularizar. Sistemas como DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion fueron los primeros en usar estas herramientas. Y si ustedes, al igual que yo, llegaron a usar alguno de estos sistemas para hacer alguna imagen, quizás por pura curiosidad, saber cómo funcionaban, no me dejarán mentir que estas presentaban algunos errores. Se notaba en exceso que era una imagen generada por IA. Y ni hablar de las que se refieren a los rostros. En aquellos años, cuando la IA intentaba recrear un rostro humano, ¿qué digo un rostro? A toda una persona completa, lo hacía con mucha torpeza. Nos daba risa y algunas veces hasta miedo, pero de poco a poco ha ido perfeccionando todo eso. En la actualidad ya se usa la IA para todo, desde los mentados deepfakes, que si bien muchos son chistosos cuando se usan para ese fin de entretener, pero otros de muy mal gusto cuando se usan de forma personal. Y no es como si pudiéramos escapar de ellos, ya que si eres usuario en redes, sí o sí te van a aparecer. Estos, aunados con, no sé si recuerdan las mentadas sesiones de fotos hechas con alguna IA o trends hechos con las mismas, hace que estemos constantemente expuestos a estas imágenes. Y miren, yo no me pienso poner moralista y persignarme ante esos avances, ya que como herramienta considero que la inteligencia artificial es una ayuda gigantesca y nos entretiene muchas de las veces, pero todo deja de dar risa cuando pasamos a esto. ¿Qué tienen en común todos estos videos? Estas personas, que ninguna es real, han sido realizadas completamente con inteligencia artificial. Es posible identificarlas con la marca de agua que se genera al momento de su creación, y también poniendo demasiada atención a los videos. Pero lo cierto es que ya no es tan sencillo verlo a simple vista. Ya no somos tan capaces de reconocer lo real de lo artificial. Y sí, sé que no faltará alguien que diga, yo sí puedo reconocer lo falso de lo real, bla 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 bla. Y digo, qué bueno, ok. Pero si había algo que el Valle Inquietante postulaba, era que todos los seres humanos somos expertos en rostros y descifrar lo que es humano de lo que no. Todos, no solo unos pocos. Y eso es algo que es preocupante. Hasta hace algunos años, las imágenes de ese tipo podían detectarse y delatarse por sí mismas por todos sus fallos evidentes. Ahora nos resulta difícil con todo esto. Entonces, ¿se ha superado el Valle Inquietante? Quizás, pero no estaría tan segura.
Antes, los defectos grotescos y la burda imitación de lo que es un ser humano nos causaba repulsión, pero ahora con la nueva tecnología, todas las imágenes se ven demasiado perfectas. Y aun si tienen un defecto o imperfección, pareciera más bien puesto a propósito. Aún siguen existiendo esos errores que delatan lo falso de lo real, pero aún así, la frontera del Valle Inquietante se está desplazando muy rápido. Volvamos al tema del inicio. Es increíble que la gente no pueda entender que esta imagen y esta en esencias similares no son lo mismo. Y como les dije, no sé si es engañarse a sí mismo y decir que estamos idénticos a esta imagen para alimentar nuestro ego y autopercepción positiva. Que bueno, eso también da para caso de estudio, pero sería muchísimo menos grave que en realidad pensar que esa imagen hecha por un sistema, eres tú. Pues quiere decir que al menos aquellos que ya no ven esos detalles o no ven lo extraño han pasado tristemente ese valle. Y respecto a los que aún tienen la realidad cimentada, debo recordarles una cosa, recordarnos un detalle. La frontera se está desplazando rápidamente. Quizás, aun cuando veamos un robot, un personaje animado o algún efecto especial, nuestro estómago y mente nos avisarán inmediatamente y nos pondrán de sobreaviso. Pero en lo que respecta a lo visual, al campo digital, la distinción entre lo generado y real dependerá cada vez más de marcas de agua invisible. Quizás en unos años ya no vamos a poder depender de nuestros ojos, de nuestros instintos, para saber qué es real y qué no, ni siquiera para reconocernos a nosotros mismos, pues ese valle inquietante se está desplazando cada vez más hasta que quede como una línea recta, donde lo artificial, lo no vivo, se camuflará en nuestras vidas, nuestro día a día, entre nosotros, con total naturalidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinan ustedes acerca de todas estas imágenes que cada vez más estamos viendo? Esas imágenes que están siendo generadas con IA en base a nuestra imagen, a tu imagen. La verdad a mí no me incomoda, donde sí ya me empieza a incomodar es que te la quieran hacer pasar como que esa persona en realidad son ellos. Ya después los ves y dices, pues es lo más cercano a un catfish. Pero bueno, yo creo que eso no le hace daño a nadie hasta el momento en el que ya no empiezas a ver esta realidad, te ciegas a esa realidad y como les dije, yo no sé si es cegarse en realidad o es que de plano ya no vemos esas diferencias, lo cual es preocupante porque no nada más está eso, sino que nos estamos empapando cada vez más de imágenes y de videos hechos por la IA y los tomamos como ciertos, como verdaderos. Solamente quiero recordarles que hace muchos años nosotros nos burlábamos de la gente que era mayor a nosotros porque se creían todo lo que veían y ahora estamos nosotros igual o peor. Pero bueno, déjame tu comentario, tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y compártelo con tu amix que se toma fotos así y le mete filtros y el filtro de la IA y la sube y dice que sé. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan. Besitos. Bye bye.